Abril 5. La adivina llama a Samuel. Primero de Samuel 28 del 4 al 7, primero de Samuel 28, 3 y primero de Samuel 28 del 8 al 14 en Endor. Los filisteos se reunieron y acamparon en Sunén. También Saúl reunió a su ejército y acampó en Gilboa. Pero cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo mucho miedo y se descorazonó por completo. Por eso fue y consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por medio de sueños, ni por el Urim, ni por medio de ningún profeta. Saúl llamó entonces a sus sirvientes y les dijo: busquen a una mujer que sepa invocar a los muertos, para que me diga lo que necesito saber. Y ellos le dijeron: en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Samuel murió y fue sepultado en Ramá, que era su ciudad. Todo el pueblo de Israel lloró su muerte. Saúl había expulsado del país a todos los encantadores y adivinos. Saúl se disfrazó entonces, poniéndose otras ropas, y durante la noche se fue con 2 de sus hombres a buscar a la mujer. Cuando la vio le dijo: te ruego que me adivines el futuro, y que hagas venir a quien yo te diga. Pero la adivina le dijo: tú bien sabes que Saúl ha expulsado del país a los que invocan a los espíritus y a los adivinos. ¿Por qué me tiendes esta trampa? ¿Quieres que me maten? Saúl le dijo: te juro por el Señor que no te pasará nada malo si me ayudas. La mujer le preguntó: ¿a quién quieres que invoque? Y Saúl le dijo: haz que venga Samuel. Y cuando la mujer vio a Samuel, lanzó un grito y le dijo a Saúl: pero si tú eres Saúl, ¿por qué me has engañado? Y el rey le respondió: no tengas miedo. ¿Qué es lo que ves? Y ella respondió: veo dioses que salen de la tierra. Saúl le preguntó: ¿qué aspecto tienen? Y ella le dijo: veo un anciano, viene cubierto con un manto. Al darse cuenta Saúl de que quien venía era Samuel, hizo una gran reverencia y se inclinó de cara al suelo. El espíritu de Samuel profetiza. Primero de Samuel 28, del 15 al 25. Y Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me molestas? ¿Por qué me haces venir? Saúl le respondió: es que estoy muy angustiado. Los filisteos me están atacando y Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde ni por medio de profetas ni en sueños. Por eso te he llamado, para que me aconsejes lo que debo hacer. Y Samuel le dijo: pues si el Señor ya se ha apartado de ti y es tu enemigo, ¿para qué me preguntas a mí? El Señor ha hecho contigo lo que te dijo por medio de mí. Te ha quitado el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Como no obedeciste a la voz del Señor Jehová, ni cumpliste su orden de acabar con Amalec, ahora el Señor te trata así. Jehová el Señor va a entregar a Israel, lo mismo que a ti, en poder de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. El Señor hará que los filisteos venzan al ejército israelita. Entonces Saúl se desplomó cuán largo era, lleno de temor por lo que le había dicho Samuel. Y como no había comido nada durante todo el día y toda la noche, estaba sin fuerzas. Al ver la mujer que Saúl estaba totalmente trastornado, le dijo: yo soy tu sierva y obedecí tus órdenes, arriesgando mi vida, confiada en tu palabra. Ahora te ruego que tú me escuches a mí. Te voy a servir de comer, para que te alimentes y recobres las fuerzas y sigas tu camino. Saúl se negó a comer, pero sus siervos y la mujer le insistieron tanto que finalmente aceptó. Se levantó del suelo y se sentó en la cama. Y como la mujer tenía un ternero gordo, lo mató y amasó harina y coció panes sin levadura. Luego le sirvió de comer a Saúl y a sus siervos, y esa misma noche, cuando terminaron de comer, se levantaron y se fueron. Muertes de Saúl y Jonatán. Primero de Samuel 31, del versículo 1 al 10. También se repite en Primero de Crónicas 10, del 1 al 12, en el año 1011 a.C.
Los filisteos pelearon contra los israelitas y los hicieron huir, y muchos israelitas murieron en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Al arreciar la batalla contra Saúl, los flecheros lo alcanzaron y él se llenó de pánico. Entonces le dijo a su escudero: «Saca tu espada y clávamela, no sea que estos incircuncisos vengan y me maten y se burlen de mí». Pero su escudero no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl sacó su propia espada y se arrojó sobre ella. Cuando su escudero vio muerto a Saúl, también él se arrojó sobre su espada y murió junto a Saúl. Así murieron ese día Saúl y sus 3 hijos, junto con su escudero y todos sus soldados. Cuando los israelitas que estaban en el otro lado del valle, del otro lado del Jordán, vieron que el ejército de Israel huía y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron, y los filisteos llegaron y las ocuparon. Al día siguiente, cuando los filisteos llegaron para despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Entonces los despojaron de sus armas y les cortaron la cabeza y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar la noticia al pueblo y al templo de sus dioses. Pusieron las armas de Saúl en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en la muralla de Bet-San. Los cuerpos son sepultados. Primero de Samuel 31, del 11 al 13. Y cuando los de Jabes de Galaad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, todos los más aguerridos se dispusieron a caminar toda esa noche y llegaron hasta los muros de Bet-San y quitaron de ahí los cuerpos de Saúl y de sus hijos y los llevaron a Jabes y los quemaron allí. Allí también enterraron sus huesos debajo de un árbol y ayunaron 7 días. Motivo de la muerte de Saúl. Primero de Crónicas 10, versículos 13 y 14. Así fue como Saúl murió por haberse rebelado y por pecar contra el Señor y contra su palabra, la cual no obedeció, pues prefirió consultar a una divina, en vez de consultarlo a él. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Jesse. Las noticias dañan al hijo de Jonatán. Segundo de Samuel 4:4. Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado que se llamaba Mefiboset. Cuando llegó a Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto, Mefiboset tenía 5 años de edad. Su nodriza, llena de miedo, lo tomó y huyó con él, pero en su huida el niño se le cayó y por eso quedó lisiado. David se entera de las muertes. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, del versículo 1 al 11. David volvió de haber derrotado a los amalecitas y se quedó 2 días en Siclac. Esto sucedió después de la muerte de Saúl. Al tercer día llegó un soldado que venía del campamento de Saúl. Iba con los vestidos desgarrados y la cabeza llena de tierra. Al ver a David se arrodilló hasta el suelo e hizo una reverencia. Y David le preguntó: ¿De dónde vienes? Y aquel soldado respondió: Vengo del campamento de Israel, de donde me escapé. David le preguntó entonces: ¿Qué ha pasado? Te ruego que me lo digas. Y el soldado respondió: El ejército israelita fue vencido y huyó. Muchos soldados cayeron muertos, y entre ellos estaban Saúl y su hijo Jonatán. Y David volvió a preguntar: ¿Y cómo sabes que murieron Saúl y Jonatán? Y el soldado respondió: Por casualidad fui al monte Gilboa, y allí vi a Saúl apoyado sobre la punta de su espada, dispuesto a matarse. También vi que se acercaban carros de guerra y gente de caballería que venían persiguiéndolo. Cuando él volvió a la vista me vio y me llamó. Yo me acerqué, y él me preguntó quién era yo. Y le respondí que era amalecita. Entonces él me dijo: Te ruego que me mates porque siento que me domina una gran angustia. Yo me acerqué y le ayudé a bien morir,
porque me di cuenta de que ya no viviría después de esas heridas. Luego le quité la corona y el brazalete que llevaba en el brazo para traértelas a ti, mi señor. Entonces David se rasgó la ropa y lo mismo hicieron los hombres que lo acompañaban. El mensajero es asesinado. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, del 12 al 16. Y todos lloraron y lamentaron lo sucedido a Saúl y Jonatán, y ayunaron hasta el anochecer por ellos y por la derrota de Israel, pueblo de Dios. Luego David le preguntó al soldado que le había llevado las noticias: ¿Tú de dónde eres? Y aquel respondió: Soy amalecita, hijo de un extranjero. Y David le dijo: ¿Y cómo es que no tuviste miedo de usar tu fuerza para matar al ungido de Jehová? Dicho esto, le ordenó a uno de sus soldados: Ven y mátalo. Y el soldado fue y lo mató. Mientras David decía: Tú eres el culpable de tu propia muerte, pues confesaste haber matado al ungido de Jehová. El lamento de David. Segundo de Samuel, capítulo 1, del 17 al 27. Y David entonó este lamento en memoria de Saúl y Jonatán, y ordenó que lo aprendieran los descendientes de Judá. Este lamento se halla escrito en el libro de Jaser. ¿Cómo han perecido los valientes? Tu gloria, Israel, ha perecido en las montañas. Que no lo sepan en Gat, ni lo anuncien en las plazas de Ascalón. Que no se alegren las filisteas, ni salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Que no caiga sobre ustedes, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia que fertilice tus campos, porque allí cayó el valiente Saúl con su escudo, como si no hubiera sido ungido como rey. Nunca Jonatán retrocedió con su arco, ni Saúl con su espada rehuyó el ataque. Querido Saúl, amado Jonatán, inseparables en su vida, unidos en su muerte, eran más ligeros que las águilas y más fuertes que los leones. Lloren por Saúl, mujeres de Israel. Él las cubría con finos vestidos de escarlata y las adornaba con joyas de oro. ¿Cómo han perecido los valientes en batalla? Murió Jonatán en las altas montañas. Cuánto me angustia tu muerte, mi hermano Jonatán. Dulce y maravillosa fue para mí tu amistad. Tu amor superó el amor de las mujeres. ¿Cómo han perecido los valientes? Han quedado destrozadas las armas de guerra.